les bendiga. Vamos a empezar este precioso culto de adoración, de alabanza y de edificación de la palabra. Y esto nos lleva también a la comunión. Adoramos al Señor nuestro Dios y tenemos comunión con Él. Y al tener comunión con Él, pues también tenemos comunión los unos con los otros, los hermanos en la fe. Y también en ese amor, en esa adoración y en esa comunión, nosotros podemos ser de testimonio, porque esta mañana el Señor puede traer una persona que todavía no es de Él, o de hecho la está trayendo, y hoy pues también es un buen día para que nosotros seamos instrumentos útiles en las manos del Señor para llevar el Evangelio a toda criatura. El apóstol Pablo, muy misionero, evangelista, pero él lo primero que hacía era predicar en la sinagoga, y predicaba siempre primeramente, aun cuando él era el apóstol a los gentiles, siempre predicaba a Israel. De esa manera entonces podemos decir que también en la iglesia el Señor hará esa obra poderosa de traer un no creyente para que podamos ser de testimonio y predicar de su palabra aún aquí en la iglesia, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de nuestro Dios. Amén. Amados hermanos, amigo visitante que nos encontramos en esta mañana, quiero compartirles, antes de la doxología, este precioso versículo que está en la carta de los Colosenses, en el capítulo 3, donde dice así, sí, Colosenses 3:12, valga la interrupción, porque no les había dicho el capítulo ni el versículo, la carta sí, Colosenses 3:12, y lo repito: vistámonos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo hemos sido llamados en un solo cuerpo, y seamos agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, que nos enseñemos y nos exhortemos unos a otros, pero con toda sabiduría. La sabiduría viene de lo alto, es decir, con el Señor. Que cantemos con gracia en nuestros corazones al Señor, y que lo hagamos con salmos, con himnos, también con cánticos espirituales, y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Quiero pedirle a nuestro hermano Jesús que inicie este precioso culto con esa oración a nuestro Señor. Oramos al Señor Dios nuestro Todopoderoso. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias por este día precioso que tú nos regalas, en la que, Señor, podemos venir hasta la iglesia, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por todo lo que vamos a hacer, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de todo, que tú tomes el control del tiempo de alabanza, del tiempo de predicación, también en el tiempo de la mesa, Señor, y la comunión, Señor, los unos con los otros. Que ante todo, Señor, todo lo que estorbe en nuestra vida, Señor, queden en tus manos, Señor, para que sean tratados por ti, Señor, y así, de esa forma, podamos concentrarnos, Señor, dejando las cargas en ti, Señor, en adorarte, Padre Celestial. Gracias te damos por cada persona que se encuentra aquí, hermanos en Cristo, personas invitadas que pueden que no sean cristianos, Señor. Todo lo dejamos en tus manos para que tu palabra sea transformando y edificando, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos, y pedimos tu cuidado en especial, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, alabado sea el Señor. Yo los invito a que apaguemos nuestros móviles. Si de pronto lo necesito para traducir o algo, pues pongámosle ese silencio para que no nos interrumpa. Es decir, podemos usarlo, pero sabiéndolo usar, ¿vale? Que no interrumpa el culto, que no nos robe la atención. Así que tengamos mucha prudencia con el manejo de los móviles. Y los invito asimismo a que nos pongamos de pie para que juntos empecemos en esta mañana leyendo la doxología aquí en la iglesia.
Solemos hacerlo al inicio del culto, podemos hacerlo muchas veces cuando estamos en la mesa del Señor, en la Santa Cena, y también algunas ocasiones lo hacemos al terminar el culto. Hoy queremos hacerlo al inicio y que todos lo digamos con nuestras gargantas, con nuestras voces. Está allí, es Lucas 2:14 y dice así, amados hermanos, digámoslo todos juntos a la vez. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con aquellos en quienes Él se complace. Lucas 2:14. Así de pie, puestos en pie, dándole la gloria al Señor por medio de la palabra, doxología se llama, bíblica, vamos a cantarle a nuestro Señor, como dice Colosenses, con salmos, con himnos, con todo cántico espiritual. Que todo lo que respire alabe al Señor. Y nosotros sí que podemos respirar. Amén. Nos ha dado la vida. Mucho por qué agradecerle. Nos sostiene por siempre y para siempre. Es Él el noble sostén. Y es un coro a dos voces. Es decir, dos voces, pues cantan las mujeres y cantan los hombres. En los tiempos en que el grupo de alabanza, pues nos lo va indicando para que lo hagamos de esa manera. Empecemos así. Cántale al Señor, adórale al Señor, exáltale. Él es nuestro noble sostén. Él es la esperanza nuestra. Es el Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús, nunca la dicha desmayar podré. Es Jesús el Señor, nunca la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte, nunca la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén
sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca la lucha desmayar podré. Alza tus ojos y mira primeramente a Jesús. Alza tus ojos, date la vuelta y mira a tu hermano y dile: bendecido culto, nos amamos en el Señor porque Él nos ha amado primero. Cantemos juntos al Señor. Alza tus ojos y mira a un mundo perdido. Podemos ser útiles para el Señor. Alza tu voz y canta y dile: puesta la mirada en ti, Señor Jesús. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como
las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Invitamos a los niños para que también adoren juntos con los hermanos en la iglesia y con todo aquel que ha venido en esta mañana. Y digámosle al Señor cómo nos ha hecho de felices al darnos la vida eterna. La felicidad, los que mejor la pueden expresar, la verdad, son los niños. Con ellos vamos a cantar al Señor, vamos a decirle: soy tan feliz porque me ama Jesús. Amén. Soy tan feliz, me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. Soy tan feliz, me ama Jesús, me ama igual que a ti. Del gran amor infinito de Dios, nos dice el libro que Él nos dejó. Preciosos tesoros yo encuentro allí, como el amor de Jesús para mí. Soy tan feliz, me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. Soy tan feliz, me ama Jesús, me ama igual que a ti. Canta, hermano. Una canción solo puedo entonar, que hable del Rey y su amor eternal. Mi corazón siempre quiere cantar, oh grande amor de Jesús para mí. Soy tan feliz, me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. Soy tan feliz, me ama Jesús, me ama igual que a ti, me ama igual que a ti, me ama igual que a ti. Muy bien, vamos a sentarnos todos. Hoy vamos a recoger la ofrenda. Con los niños también queremos hacerlo. Cuando escuches la voz del Señor, que está llamando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Cuando escuches la voz del Señor, que está llamando a tu corazón,
No le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi vida, toda. Tal vez ya lo hicimos alguna vez, que seamos fieles hasta la muerte. Si es hoy, oraremos mucho y nos gozaremos, que sea un precioso encuentro con Jesús. Nuestra hermana Leonor nos dirige en oración por la palabra que va a ser predicada en esta mañana. Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oramos. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder estar aquí congregados en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque necesitamos de ti cada día, Señor. Gracias porque queremos entregar a ti nuestras vidas, Señor, para que tú nos llenes, Señor, de tu presencia, de tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por la palabra que va a ser expuesta, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solo oírla, sino también a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu inmenso amor, Señor, por esa gracia inmerecida, Señor, hacia cada uno de nosotros, Señor. Y, oh Dios mío, queremos entregarte, Señor, como hemos cantado, todo nuestro ser, toda nuestra vida, Señor, a ti, Señor. Gracias, Dios mío, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, los niños pasan a la guardería, que ya lo van a cuidar, y los adultos estamos atentos con nuestras Biblias, con toda nuestra atención. Invitamos a nuestro hermano Elkin en esta mañana. Buenos días, Amén. mis hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este domingo precioso, que podemos alabar a nuestro Dios y también escuchar y aprender de su palabra en esta mañana. En esta mañana vamos a ver, va a ser una predicación temática, que es un tema que quiero tratar en esta mañana, pero va a ser a la vez que es temática expositiva, porque vamos a meditar en cada versículo y en cada una de las partes de este tema en la palabra de nuestro Dios. Así que los invito a que abramos nuestras Biblias allí en Primera de Timoteo 3:14. He titulado este estudio Apasionados por la casa de Dios. ¿Vale? Apasionados por la casa de Dios. Y este versículo que es muy conocido de Primera de Timoteo, el apóstol Pablo hablando allí a Timoteo, es muy conocido y me va a servir como base para esta predicación, pero vamos a ver unos versículos más que van acorde con este mensaje y con el título de esta predicación. Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículos del 14 al 15. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice el apóstol Pablo allí a Timoteo: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, el Dios vivo. Y además de eso, dice el apóstol Pablo, que esa iglesia es columna y sostén de la verdad, o baluarte de la verdad, como dice la Reina Valera. La iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Ese es un buen concepto que da allí Pablo a Timoteo. Yo quiero que oremos por esto que vamos a
hablar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por esta nueva mañana, oh Dios Santo, que tú nos regalas, y gracias porque podemos meditar en ellas, oh Dios. Gracias por la palabra que tú nos has dejado, Señor, y todos los recursos que tú nos has dejado, Señor, para que podamos permanecer en ti, Señor Jesucristo. Gracias en ello también, Señor, porque en esos recursos que tú nos has dejado la iglesia, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, porque como dice tu palabra en esta mañana, tu iglesia, Señor, es la iglesia de un Dios que está vivo, pero también es la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Gracias, oh Señor. Oramos para que en esta mañana este mensaje, Señor, sea cambiando, transformando nuestras vidas, oh Señor. Oramos, Señor, para que tú seas con el predicador y con los predicados en esta mañana, oh Dios Santo, y que nos ayudes a comprender la importancia, Señor, y el privilegio que tenemos de tener una iglesia local y de ser miembros de ella, Señor. Te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, porque tú compraste tu iglesia a precio de sangre y nos has puesto a cada uno en una iglesia local. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, apasionados por la casa de Dios. Muchas personas que profesan ser creyentes, muchos cristianos, nosotros, es triste, pero vemos muchos cristianos que van de iglesia en iglesia, ¿verdad? Que no tienen una iglesia estable donde estar, y eso dice mucho de una persona que profesa haber creído en Cristo. En el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, existen tres grupos de creyentes que tienen pasión por la iglesia de Dios o no tienen pasión por la iglesia de Dios, como lo vamos a ver en esta mañana. Y número uno, hay personas que pertenecen a la membresía de una iglesia, pero mire, hay creyentes que no pertenecen a la membresía de una iglesia. Yo he conocido hermanos que llevan muchos años en el Evangelio y no son miembros de ninguna iglesia. Entonces, número uno, no pertenecen a la membresía de una iglesia local. Número dos, hay otros que sí pertenecen a la membresía de una iglesia local, ellos pertenecen a la membresía de una iglesia, pero no están completamente comprometidos en la iglesia. No están completamente comprometidos con su iglesia local. Es decir, en otras palabras, mis hermanos, ese es un cristiano que la iglesia no es una prioridad para él o para ella. Para ese cristiano o para esa cristiana, la iglesia no es una prioridad en su vida. Así que número dos, tenemos ese creyente, ¿verdad?, que sí es miembro de una iglesia, pero no está apasionadamente comprometido con la iglesia a la cual asiste o la iglesia de la que es miembro. Pero hay un tercer grupo. Hay un grupo, mis hermanos, de creyentes que son aquellos que no solamente son miembros de una iglesia, no solamente pertenecen a la membresía de la iglesia local, sino que también están completamente inmersos, comprometidos y apasionadamente comprometidos con la iglesia local a la cual pertenece. Ese es el tercer grupo de creyentes. Miren, mis hermanos, y hoy precisamente el Señor ha puesto esto en nuestro corazón y he traído este tema porque tanto Ricardo como yo en nuestras reuniones y las llamadas que nos hacemos, hemos sentido un peso de verdad en nuestros corazones por este tema. Acabamos de anunciar que vamos a tener una temporada de evangelización ahora en diciembre, 19, 20 y 26, y el culto especial también. Vamos a ir a los ancianos y ahí vamos a poner en práctica y vamos a ver cuántos creyentes de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife están apasionados por la obra de Cristo aquí. Y ese tema que les traigo en esta mañana les digo, porque sentimos un peso en nuestro corazón por todo lo que vemos. Yo sé que muchos hermanos en la fe, muchos miembros de la iglesia ven nuestra iglesia, pero la verdad que cuando estamos en el liderazgo tenemos una visión más panorámica de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, ¿verdad? Y es por eso que traigo este tema.
Mis hermanos, mire, todo creyente verdadero, todo creyente genuino, debe pertenecer a la membresía de una iglesia local. Para empezar, repito, todo cristiano, todo creyente debe pertenecer a este tercer grupo que les acabo de mencionar. Al grupo de aquellos que no solamente son miembros de la iglesia local, sino que están de verdad apasionados, comprometidos de verdad con la iglesia a la cual ellos pertenecen. Están comprometidos con su iglesia local. Todo cristiano, repito, mis hermanos, debe ser miembro de una iglesia local. A menos, escúcheme bien, a menos que viva en una situación o en una zona donde no haya iglesias cristianas, que eso pasa en muchos sitios. Tenemos a nuestra hermana Manuela que se conecta con nosotros a través de Zoom y muchos hermanos. Entonces, todo miembro debe ser, toda persona cristiana debe ser miembro de una iglesia local, a menos de que viva en un sitio donde no hayan iglesias cristianas. Pero mire, no solamente debe ser miembro de una iglesia local, sino que todo cristiano, escúcheme bien, todo cristiano debe estar apasionadamente comprometido con su iglesia local. Y eso es también un deber de nosotros como miembros y como creyentes en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de pasión, mis hermanos, mire, cuando yo hablo esta mañana de pasión, yo me estoy refiriendo, mis hermanos, mire, a una inclinación ardiente. Me estoy refiriendo a una inclinación, mis hermanos, fuerte, a algo dominante que hay aquí dentro de nosotros hacia algo que nosotros hagamos. Que sea una determinación de nosotros fuerte hacia algo que nosotros queramos hacer. Mire, no estoy diciendo que eso sea un simple capricho. No estoy diciendo que eso sea un simple deseo que nosotros tengamos. No. Porque mire, algunas personas son apasionadas por el deporte. Muchas personas son apasionadas por la cultura, por la lectura. Muchas personas son apasionadas por la tecnología. Les apasiona el estudio. Muchas personas son apasionados por el trabajo. Sí, aunque parezca difícil creerlo, pero sí, muchas personas son apasionadas por su trabajo. Pero cuando vamos nosotros, mis hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, y cuando vamos específicamente al Nuevo Testamento, nosotros podemos ver, como este texto que acabamos de leer, nosotros podemos ver que todo creyente, mis hermanos, debe tener esta pasión por la iglesia de Cristo, esta pasión por la casa de Dios. Y eso, mis hermanos, mire, eso no es una alternativa. Eso no es una opción que nosotros podamos tener, no. Eso es un deber de cada cristiano y de cada miembro de cada iglesia local. ¿Y saben por qué, mis hermanos? ¿Saben por qué eso tiene que ser así? Por la sencilla razón, mis hermanos, de que Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque Cristo ama apasionadamente a la iglesia. Y eso, mis hermanos, mire, tanto como miembros y no miembros, pero creyentes, debemos entender que Dios ha puesto a la iglesia de Cristo, en el mismo centro de su plan redentor. La iglesia ha sido puesta por nuestro Dios para que la iglesia sea un instrumento en su plan redentor que Él tiene. Fíjense si es importante. Fíjense si es importante la iglesia aquí en la tierra. El apóstol Pablo, en Tito 2:14, el apóstol Pablo nos dice allí que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para que nosotros podamos ser redimidos de toda iniquidad y purificar un pueblo para sí, un pueblo suyo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vean ustedes, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo que hizo en la cruz,
todo su sacrificio, toda su obra redentora allí en la cruz del Calvario, lo hizo, mis hermanos, mire, no solamente, escúcheme bien, no solamente para salvar personas, no solamente para salvar individuos, sino que nuestro Señor Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, ahora está sentado a la diestra del Padre donde vendrá algún día, y todo eso, mis hermanos, lo hizo para conformar una iglesia. Para conformar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso lo hizo nuestro Señor, para que cada uno de aquellos que han sido escogidos por nuestro Señor, aquellos que han sido salvados por nuestro Señor, formemos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor conoce, mis hermanos, el Señor conoce como iglesia, me refiero, conoce nuestras debilidades, nuestros fallos, nuestros errores, conoce nuestras carencias, nuestras faltas, las faltas que cometemos nosotros como iglesia. El Señor los conoce. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Aún así el Señor Jesús sigue amando a la iglesia. Aún así nuestro Dios sigue amando a la iglesia. Y tanto, mis hermanos, mire que se ha comprometido a perfeccionarla. Y como dice ahí Tito 2:14, se ha comprometido a presentársela a sí mismo en las bodas del Cordero, recuerden Apocalipsis 19:7, a presentarla allí como una novia, mis hermanos, que no tiene manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes. Fíjense ustedes. El grado de amor que tiene nuestro Señor Jesucristo por nosotros, conociéndonos a pesar de cómo somos. Algún día estaremos en las bodas del Cordero, donde esa novia va a ser perfecta y no va a tener arrugas, ni manchas, ni cosas semejantes. Ahora estamos a este lado de la gloria, a este lado de la eternidad, y tenemos muchos defectos, tenemos muchas arrugas, tenemos muchos errores, pero cuando lleguemos a la presencia del Señor, en las bodas del Cordero, el Señor se presentará a su iglesia para Él mismo, como una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Así que, mis hermanos, la pregunta en esta mañana, ¿cómo es posible, o cómo puede ser, mis hermanos, cómo es posible que alguien que profese ser creyente, alguien que profese ser cristiano, alguien que diga abiertamente que ha creído en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que profese ser salvo por Jesús, y al mismo tiempo, mis hermanos, tenga una relación distante con la iglesia que Él ha redimido? ¿Cómo es posible? Eso es una incongruencia. Decir que somos creyentes, que somos cristianos, y que tengamos de verdad, mis hermanos, mire, una relación distante con la iglesia. Esa iglesia por la que Cristo murió, esa iglesia, mis hermanos, por la que Él nos dice en su palabra que ama con un amor incondicional, con un amor sacrificial. Y mire, si hay un argumento, mis hermanos, fíjense bien, si hay un argumento fuerte de por qué tú y yo como cristianos debemos amar y preocuparnos por nuestra iglesia local, si hay un argumento fuerte, mis hermanos, para hacer eso, es porque Jesús lo hace. Porque Jesús ama a la iglesia. Jesús ama a la iglesia. Y si hay algo, mis hermanos, mire, que debe motivarnos, que debe animarnos a nosotros como creyentes a comprometernos apasionadamente por la iglesia, es que Jesús ama apasionadamente a la iglesia. Eso debe animarnos. Jesús ama apasionadamente a la iglesia y se ha comprometido, de verdad, se ha comprometido con su iglesia. Así que, mis hermanos, mire, no lo dudemos por ningún segundo. Cristo tiene pasión por su iglesia. ¿Amén? Esa iglesia que tú y yo conformamos. Decir que somos cristianos, mis hermanos, y no ser parte de una iglesia local, eso es una contradicción. Eso es una contradicción, mis hermanos. Y repito, a menos que una persona no tenga una iglesia donde congregarse y por tanto no pueda ser miembro, por lo demás, nosotros debemos ser miembros de una iglesia local. Lucas, el doctor Lucas, el médico, en Hechos 2:47,
Hechos 2:47 nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense ustedes, mis hermanos, en otras palabras, el Señor no solamente, dice Lucas, el Señor no solamente salvaba a los pecadores y luego los dejaba por su cuenta, los dejaba abandonados, no. Dice que Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, añadía a esos que Él salvaba, los añadía a la iglesia, porque esa es su iglesia. Mis hermanos, mire, pertenecer a la membresía de la iglesia, a una membresía de una iglesia, es algo que debemos hacer como creyentes. Es algo importante, pero déjenme decirles algo más, no lo es todo, no lo es todo, porque eso no es suficiente. No es suficiente solamente pertenecer a la membresía de una iglesia local. La voluntad de Dios, mis hermanos, es que cada día nosotros seamos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si Cristo ama a su iglesia, mis hermanos, entonces mientras nosotros seamos más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a amar más la iglesia. Amén. Vamos a amar más la iglesia. Vamos a anhelar más la iglesia. Tendremos esa pasión por nuestra iglesia local. Así que, mis hermanos, si somos creyentes verdaderos, si somos miembros de una iglesia local, mire, el siguiente paso es que cada uno de nosotros podamos tener un compromiso verdadero, que podamos tener un compromiso ferviente, que podamos tener un compromiso apasionado, mis hermanos, por esa iglesia a la cual tú perteneces. Un compromiso apasionado por el pueblo de Dios. Así que, mis hermanos, en esta mañana, en el tiempo que me queda, yo quiero compartir algunas características, algunas marcas. Son algunas, digo, pueden haber muchas. Pero he traído en esta mañana algunas características de aquellas personas que no tienen un compromiso serio con la iglesia, que no tienen un compromiso ferviente y apasionado por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por la iglesia local. Y número uno, mis hermanos, una característica de aquellas personas que no tienen un compromiso con la iglesia es que, mire, esas personas ven la iglesia desde un punto de vista egocéntrico. Y síganme con mucho cuidado. Aquellos que no tienen un compromiso apasionado con la iglesia del Señor, con una iglesia local a la cual pertenecen, ven a la iglesia de una manera egocéntrica, mis hermanos. Es decir, estas personas van a la iglesia solamente buscando qué pueden recibir de ella, qué pueden recibir de la iglesia, qué puedo yo sacar de la iglesia. O en otras palabras, qué puede en mi situación o en mis circunstancias, qué puede hacer la iglesia por mí. Y en ese sentido le digo que esa es una cualidad, una característica de una persona que no está comprometida con la iglesia local. Porque él ve la iglesia de una manera egocéntrica. Son como esas personas, mis hermanos, mire, como esas personas que se casan y que van al matrimonio con el pensamiento o con el compromiso en su corazón de no darlo todo, sino de recibir. Son como a esas personas que van al matrimonio con ese pensamiento de poder recibir y no dar nada. Y por eso muchas personas, tú las ves hoy en día y dicen, yo la verdad que me divorcié porque no encontré en el matrimonio lo que yo buscaba. No encontré en el matrimonio lo que yo buscaba. Pero miren, mis hermanos, la verdad es que nosotros vamos al matrimonio no buscando nada, sino a darlo todo. Vamos a darlo todo. No a buscar nada, sino a darlo todo. Y para eso fue que nos casamos. Y ese fue el compromiso que nosotros hicimos en el altar. Ese fue el compromiso que nosotros hicimos delante de Dios. ¿No fue eso? Los que estamos casados. Pues de la misma manera, mis hermanos,
De la misma manera, pongo esta ilustración, este ejemplo, porque de la misma manera, cuando nos hacemos miembros de una iglesia, es para darlo todo por ella. Amén. No es para darlo todo para Ricardo o para mí o para nuestros hermanos diáconos, para los oficiales. No, no. Es para darlo todo por la iglesia de Cristo, por su causa. Amén. Pero las personas que no tienen un compromiso apasionado por la iglesia, mire, no piensan de esa manera. Nunca piensan de ese modo. ¿Por qué? Porque eso no lo tienen en su mente. No tienen esa mentalidad. Ellos se desconectan de la iglesia muy fácilmente. La iglesia no es su prioridad. En el momento menos pensado, se desconectan de la iglesia y muy fácilmente se van de su iglesia. Se van de la iglesia. Sin importarle los años que lleven, sin importarle el amor a los hermanos, son personas que no son apasionadas por su iglesia. Y número dos, otra marca, otra característica de aquellos miembros de una iglesia que no están apasionadamente comprometidos con su iglesia, es que se caracterizan por su independencia. Y estas personas van a la iglesia simplemente porque esto es lo que se espera de todo cristiano, ¿no? Lo que se espera de un cristiano, un creyente, bueno, que los domingos vaya a la iglesia, que se congregue en la iglesia. Esto es lo que se espera. Pero se cuidan de no involucrarse tanto en las cosas de la iglesia. Sí, yo voy a la iglesia porque soy cristiano, pero voy a cuidarme de no involucrarme tanto en la iglesia, no relacionarme mucho tampoco con las personas, no relacionarme, no tener tanto trato con los demás, ni tampoco pues participar de algunas actividades. Sí, yo sé que ellos van a ir a los ancianos, pero dejemos eso para los líderes, dejemos eso para todos, para los ancianos, para sus esposas. Yo vengo los domingos solamente. Estas personas hacen esto, mis hermanos, mire, porque no se ven a sí mismas, escúcheme bien, no se ven a sí mismas como parte de esa comunidad, porque no se ven como parte de esa asamblea, porque no quieren preocuparse o no les gusta preocuparse por sus hermanos en Cristo. No les gusta poner sus dones, los dones que Dios le ha dado por medio del Espíritu Santo, los dones que Dios les ha dado para el beneficio del cuerpo que es la iglesia. Y ahora más adelante vamos a hablar acerca de los dones. Entonces, ellos prefieren mantener las distancias. Estos creyentes prefieren mantener la distancia, que nadie se acerque demasiado a ellos, ya sea por orgullo, ¿verdad? Ya sea por el orgullo, porque ellos creen muchas veces que, bueno, yo no necesito de nadie, yo no necesito de los hermanos, o ya sea también, mis hermanos, porque hay muchos cristianos, muchos hermanos que se creen autónomos, que se creen autosuficientes y que no necesitan de nadie más. Sea por lo que sea, las dos situaciones son de orgullo. Son solamente de orgullo. Entonces, número dos, se caracterizan por su independencia. Y número tres, mire, todo cristiano que no está apasionadamente comprometido con la casa de Dios, con la iglesia, son personas que mantienen un espíritu crítico. Y eso, mis hermanos, mire, eso se debe a que esos creyentes no tienen una unidad fuerte con la iglesia, porque no tienen una unidad fuerte con su congregación. Y prácticamente esos cristianos, esos creyentes, se ven a sí mismos como fuera del círculo, ¿no? Se ven como a las afueras. No se ven dentro, sino que se ven a las afueras, es fuera del círculo de los hermanos. Y es por eso, mis hermanos, que cuando muchos cristianos se refieren a la iglesia, ellos dicen, por ejemplo, es que la iglesia tiene este problema. Es que a la iglesia le falta esto. Es que me gustaría que la iglesia hiciera esto. Pero es que ellos son parte de la iglesia. Ellos son la iglesia. Como si él o ella no fueran parte de la iglesia.
Entonces, mis hermanos, otra característica es que esos cristianos que no están apasionadamente comprometidos con su iglesia local se sitúan fuera de la iglesia. Y por eso vemos muchas veces que esos mismos cristianos dicen, la iglesia tiene este problema. Pero ellos también son parte de la iglesia. Y es obvio, mis hermanos, mire, es obvio que una persona así, una persona que tenga en este punto número 3, que tenga un espíritu crítico y que solamente esté viendo los fallos de la iglesia, es obvio, escúcheme bien, es obvio que esa persona no se le va a hacer muy difícil encontrar, mis hermanos, los puntos débiles de la iglesia y los fallos que tenemos, porque los tenemos y los tiene toda iglesia, porque no hay iglesia perfecta. Entonces no se le va a hacer muy difícil encontrar las debilidades. Pero eso, mis hermanos, todo eso, todos esos puntos, eso no es el tipo de relación que Cristo quiere que nosotros como miembros tengamos con la iglesia, ¿no? Ese no es el tipo de relación que Dios quiere que tengamos con la iglesia. Recuerden, mis hermanos, mire, como les dije al principio, Cristo está apasionadamente comprometido con su iglesia. Amén. Él está comprometido con su iglesia. Y eso, mis hermanos, eso es lo que también Cristo quiere de ti y de mí. Que nos comprometamos con la iglesia. Que tengamos, mis hermanos, mire, un compromiso apasionado por la iglesia del Señor. Ahora bien, mis hermanos, mire, también es cierto, y esta es la contraparte, también es cierto que cuando uno tiene un compromiso apasionado por el Señor y por su iglesia, va a tener problemas también. Van a venir problemas, va a tener problemas, pero es precisamente, mis hermanos, mire, que en medio de todos esos problemas que toda iglesia tiene, en medio de todos esos problemas, es que la iglesia va a ser probada. Y es que en medio de esas circunstancias y dificultades y problemas, en ese contexto, es que nuestra fe va a ser probada a ver si es una fe genuina. Es en medio de esos problemas, mis hermanos, también que nosotros vamos a crecer espiritualmente. Y es en medio también, mis hermanos, de esos problemas que nosotros vamos a aprender a amar como Cristo ama. ¿Por qué? Porque Dios nos va a usar como un gimnasio aquí en la iglesia para que nosotros podamos aprender a amarnos, a respetarnos, a soportarnos y a tolerarnos unos a otros. Amén. En medio de todos esos problemas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Si algún hermano me lo puede leer, que tengo la boca seca. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Y otro hermano que me lea allí también en Primera de Juan, al final, los versículos 20 y 21. Nuestro hermano Jesús no lee Primera de Juan 4, del 7 al 8. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Y Primera de Juan 4, versículos 20 y 21. Ame también a su hermano. Amén. Entonces, mis hermanos, mire, revisemos por un momento las características del amor. ¿Vale? Y yo quiero que vayamos allí a 1 Corintios 13, 1 Corintios 13, muy conocido este pasaje, y nosotros nos vamos a dar cuenta cómo el apóstol Pablo presupone que ese amor que nos debemos tener, ese amor, Pablo presupone que ese amor es difícil, que ese amor es sacrificial y que ese amor también, en 1 Corintios, ese amor muchas veces es problemático. Fíjense ustedes, 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice, el amor es paciente. 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente, el amor es bondadoso,
El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor. Así es el amor. ¿eh? Y Pablo presupone aquí, mis hermanos, que esto es difícil y es sacrificial. Y muchas veces, por eso les digo que muchas veces va a ser problemático. Miren, mis hermanos, esto que leemos en Primera de Corintios es una demanda muy grande de Dios, de parte de Dios para nosotros. O sea, el listón está muy alto, de verdad. Está muy alto para nosotros. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y saben, mis hermanos, ¿dónde vamos a tener nosotros como creyentes, como iglesia local? ¿Saben ustedes dónde nosotros vamos a tener más oportunidades para cultivar la mansedumbre y la humildad? Aquí en la iglesia, dentro de la iglesia. Es donde vamos a tener más oportunidades para que aprendamos a cultivar la humildad y la mansedumbre. Y sobre todo, mis hermanos, mire, cuando nosotros tenemos que lidiar con dificultades, que seguramente, mis hermanos, van a surgir en nuestro trato con otros hermanos, seguramente van a surgir, mis hermanos, pero mire, les repito, eso es parte de la vida cristiana. Eso es parte de nuestro caminar cristiano. Ahora bien, mis hermanos, esas son entonces 3 características. Si las apuntaron por ahí, no las traje como siempre se las traigo aquí estructuradas, que no me dio tiempo, pero les repito, número 1 es que esas personas ven la membresía desde un punto de vista egocéntrico. Número 2, esas personas creyentes se caracterizan por su independencia. Y número 3, que mantienen un espíritu crítico. Ahora bien, ¿cuáles entonces serían las características de una persona que sí está apasionadamente comprometida con su iglesia? Traigo también algunas de ellas. Pueden haber muchas, pero traigo un par de ellas. Número 1, pertenecen a la membresía de una iglesia. O sea, un creyente que está apasionadamente comprometido con su iglesia local, ese creyente pertenece a la membresía de una iglesia. Y eso es obvio, mis hermanos, y no hace falta que volvamos a este tema, porque creo que lo hemos hablado, creo que ha quedado claro con todo lo que hemos dicho hasta ahora, de lo que es ser miembro de una iglesia. Pero hay un segundo punto también. Número 1, que esa persona es miembro de una iglesia. Y número 2, mis hermanos, que las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia hacen de su iglesia su prioridad. Esa es una característica y una marca de un creyente que verdaderamente está apasionado con la casa de Dios, que hace de su iglesia local su prioridad. Y la palabra aquí, mis hermanos, es tener un compromiso. Es tener un compromiso con la casa de Dios. Es tener un compromiso con la iglesia local. Miren, mis hermanos, ser miembro de una iglesia local, déjenme decirles que es mucho más que inscribir nuestro nombre en la lista de membresía de aquí de la iglesia. Eso va mucho más allá de eso. Ser miembro de una iglesia, mis hermanos, mire, es tomar la determinación, es tomar la decisión, mis hermanos, mire, de comprometernos de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con la iglesia local a la cual nosotros pertenecemos. Eso es ser miembro de una iglesia. No solamente que figure tu nombre allí en la lista de membresía, sino que tú te comprometes con todo tu corazón con la iglesia local a la cual pertenece. Y eso es muy bonito escucharlo así en la práctica, en la teoría. Pero ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo se hace, cómo se lleva a cabo todo esto en la práctica? Bueno, mis hermanos, mire, lo más básico o lo más elemental, mis hermanos,
es asumir el compromiso que tú y yo como miembros tenemos, mis hermanos, de reunirnos, de congregarnos en todas las reuniones de la iglesia, en todos los servicios que la iglesia ofrece. ¿Mm? Ese es un compromiso. Los que son miembros de esta iglesia saben que cuando nosotros, Ricardo y yo, les hacemos la visita, llenamos ese formulario, uno de los compromisos que ellos hacen es de congregarse en los cultos. ¿Mm? Nosotros solamente tenemos 2 cultos. Hay iglesias que tienen más. Nosotros solamente tenemos los jueves y los domingos. ¿Mm? Y aún así los jueves muchas veces vemos miembros, 3 o 4. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Pues lo más elemental, lo más básico es asumir el compromiso de estar en toda la reunión de la iglesia. El culto de oración los jueves, el culto de los domingos, la reunión de mujeres, la escuela dominical también. A menos, mis hermanos, la reunión de jóvenes también, los chicos también. A menos, repito, que tú y yo tengamos una razón de peso, que Cristo pueda entender que nosotros no podemos estar ahí en ese lugar a esa hora y ese día. ¿Mm? A menos de que tú estés enfermo o estés trabajando. Pero de lo contrario, el pueblo de Dios debería estar aquí el domingo. Toda la iglesia local debería estar aquí el domingo, debería estar el jueves orando con sus hermanos. Amén. ¿Mm? Y eso lo entendemos, mis hermanos. Así que miren, mis hermanos, le voy a poner, siempre le pongo este ejemplo, pero mire, yo puedo ser miembro de un equipo de fútbol. Yo puedo pertenecer y ser miembro de un equipo de fútbol, pero hasta que no estoy en el terreno con mis demás compañeros, yo no soy equipo de fútbol. ¿Mm? ¿Me siguen? Hasta que nosotros no estemos aquí reunidos todos como cristianos, no conformamos la iglesia. Porque no se trata de este edificio. La iglesia somos tú y yo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos el cuerpo de Cristo. ¿Mm? Nosotros somos parte de la iglesia, mis hermanos. Mire, las 24 horas del día, somos miembros de la iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero aquí, cuando nos reunimos así como estamos ahora, es cuando somos iglesia. ¿Eh? Tú puedes estar en tu trabajo, puedes estar de vacaciones, y sí, eres miembro de una iglesia local. Pero cuando estamos así como estamos ahora, es cuando hacemos la iglesia. Amén. Una persona que dice ser miembro de una iglesia, pero no se congrega regularmente, óigame bien, que no se congrega regularmente, mire, no solamente comienza a dar mal testimonio, no solamente comienza a transitar quizás por el camino de la apostasía. ¿Mm? Porque déjenme decirle, mis hermanos, que eso es lo que dice el autor de Hebreos, en Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos, ¿qué más? Como algunos tienen por mala costumbre, diría yo. No dejando de congregarnos. Y el tema que el autor de Hebreos está tocando aquí, mis hermanos, el contexto de ese versículo es precisamente la apostasía. La apostasía. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Mire, porque el primer síntoma, escúcheme bien, el primer síntoma o la primera evidencia de que una persona se está apartando del Señor es cuando deja de congregarse. Es cuando deja de venir a la iglesia. Pruébalo. Deja de congregarte. Y vas a dejar de leer la Biblia, vas a dejar de orar, vas a dejar de tener amor por tus hermanos, vas a dejar de amar a la iglesia. Miren, mis hermanos, no existe, no es bíblico el cristianismo en solitario. Hay muchos que dicen, no, aquí no necesito ir a la iglesia para buscarle al Señor. No, no, eso es mentira. Sí necesitas. El Señor ha edificado esta iglesia, como les dije al principio, ha muerto por esta iglesia y todo lo que ha hecho en su sacrificio en la cruz del Calvario es para que nosotros estemos así unidos como iglesia. Y no existe el cristianismo en solitario, en casa. Así que un cristiano que diga que no necesita de la iglesia, eso es mentira. Porque sí necesita de sus hermanos, sí necesita de su iglesia, necesita congregarse.
Pero ese no es el único problema, mis hermanos. También cuando nosotros dejamos de congregarnos, ¿eh? Mire, nosotros estamos enviando, ahí lo que estamos enviando es una señal que confunde a los demás miembros de la iglesia. Trae mucha confusión porque los demás dirán, bueno, él o ella está o no está, o es miembro o no es miembro, ¿eh? ¿Está con la iglesia o no está con la iglesia? ¿Eh? Y eso, mis hermanos, confunde mucho a la membresía. Y déjenme decirles algo más, mis hermanos. Mire, los pastores, los ancianos de una iglesia, yo como anciano, Ricardo como pastor, Jesús como diácono y Franklin, nosotros no tenemos, mis hermanos, escúchenme bien, nosotros no somos más miembros que cualquiera de ustedes. No, no. Ustedes son miembros, nosotros también somos miembros. ¿Eh? Nosotros no somos más miembros de la iglesia que ninguno de ustedes. No tenemos más privilegios que ustedes, porque todos somos miembros. Y la misma responsabilidad, mis hermanos, fíjense bien, la misma responsabilidad que yo tengo de estar aquí en esta mañana predicando la palabra de Dios, es la misma responsabilidad que ustedes tienen de estar oyendo la palabra del Señor. Amén. Es la misma responsabilidad. Todos somos miembros de la iglesia y tenemos igual de condiciones, como iglesia me refiero. Amén. Y Dios, mire, Dios se hace presente cuando su pueblo se reúne. Se hace presente de una manera especial cuando su pueblo se reúne así como estamos en esta mañana. Y eso, mis hermanos, eso es algo serio. Y eso es algo que nosotros debemos tener reverencia en cuanto a eso. Pero yo no he dicho, mis hermanos, fíjense bien, que yo no he dicho que todo cristiano debe estar el domingo, en el día del Señor, el cristiano debe estar en una iglesia. No, no, no. Todo cristiano, el domingo, en el día del Señor, debe estar en su iglesia. No en una iglesia, sino en su iglesia. En la iglesia a la cual pertenece. Porque cada domingo, mis hermanos, cada domingo, como estamos aquí reunidos, Dios está edificando su cuerpo con la palabra de Dios, con su palabra, con esta palabra escrita que Él nos ha dejado. Pero si tú no estás aquí, ese domingo, te lo pierdes. Entonces te pierdes lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Amén. Bien. Y otro punto, mis hermanos, es que las personas número 3, las personas apasionadas, comprometidas con la iglesia, se esfuerzan, fíjense bien, ese cristiano o esa cristiana que está comprometida con su iglesia, siempre se va a esforzar para que sus pastores hagan su trabajo con gozo. Para que los pastores hagan su trabajo con gozo. Hebreos 13:17, ¿qué dice? Hebreos 13:17. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dice allí el apóstol Pablo, bueno, el autor de Hebreos, dice allí el autor de Hebreos, que esos pastores que lideran la iglesia, ellos van a tener algún día que dar cuenta ante Dios por su trabajo, por su ministerio, y como miembros de esa iglesia nosotros debemos hacer que ese trabajo ellos lo hagan con alegría. Y que no nos quejemos, porque cuando nosotros nos quejamos, eso no es provechoso. Eso no es provechoso para la iglesia. Así que en ese sentido, mis hermanos, las personas que son apasionadamente comprometidas con la iglesia se esfuerzan para que el liderazgo, los pastores y todo líder de la iglesia hagan su trabajo con alegría, con gozo. ¿Y cómo hacemos eso, iglesia? ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Bueno, pues número 1, escuchando, atesorando y poniendo en práctica la palabra de Dios. Amén. Dice 3 de Juan 4, dice allí el apóstol Juan, dice, no tengo mayor gozo que este, que oír
que mis hijos andan en la verdad. ¿Mm? Que saber que mis hijos, dice allí el apóstol Juan, con ese corazón pastoral que él tenía, dice que no tiene mayor gozo que oír esto, que sus hijos están caminando, están andando en la verdad. ¿Eh? Y qué gozo de verdad, mis hermanos. Mire, para nosotros es un gozo de verdad, mis hermanos, que da a los pastores, a los ancianos de una iglesia y a los que enseñamos la palabra de Dios, mis hermanos, que la iglesia, que los miembros, eso para nosotros es un gozo. Y para hermanos, mire, yo sé que aquí hay muchos, pero muchos hermanos, mire, que son de alegría para nosotros, los que servimos en el liderazgo de la iglesia, que son alegría para nosotros, de verdad, y que ayudan tanto al pastor como al anciano a hacer su trabajo con mucho gozo, ¿eh? Así como somos en nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades, aun cuando nosotros, mis hermanos, mire, nos arrepentimos de los pecados que cometemos, cuando nos vemos arrepentir. Entonces, número uno, ¿cómo hacemos eso? Pues escuchando, atesorando y poniendo en práctica la palabra de Dios. Y número dos, orando por vuestros pastores y por el liderazgo de la iglesia. Y eso es muy importante, mis hermanos. Mire, el apóstol Pablo era, después de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que el apóstol Pablo es la persona que más ha sufrido por el evangelio. Y yo creo que no ha habido en la tierra, como persona, como ser humano, otro apóstol que sea un predicador como el apóstol Pablo. No conocemos un hombre tan buen predicador como el apóstol Pablo. Un hombre que era, mis hermanos, un hombre que era dotado por el Espíritu de Dios para predicar la palabra de Dios con esa fuerza, con ese denuedo. Y aún así, mis hermanos, siendo dotado por el Espíritu Santo, siendo usado por Dios, habiendo tenido ese encuentro directamente con nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, nosotros podemos ver que en muchas de sus cartas, Pablo pide, por favor, oren por mí. Por favor, oren por mí. Él no se creía que porque él era dotado o porque había tenido ese encuentro con Jesús, ya no necesitaba las oraciones. No, él dice, por favor, oren por mí. ¿Amén? Entonces, otro punto, mis hermanos, es que oremos por el liderazgo de la iglesia, oremos por el pastor, ancianos, diáconos, por todo lo que llevamos este liderazgo en la iglesia. Y número tres, mis hermanos, asumiendo la responsabilidad de servicio. Es muy importante que nosotros asumamos la responsabilidad de servicio. Y en ese servicio, mis hermanos, mire, en ese servicio a la iglesia, eso se traduce en que nosotros demos de nuestro tiempo, que nosotros demos de nuestro esfuerzo, que nosotros demos toda nuestra energía, que demos todos nuestros dones, mis hermanos, para algo que no seas tú. Y eso muchas veces es difícil, ¿verdad? Porque muchas veces nos esforzamos, hacemos hasta lo imposible, dedicamos nuestro tiempo, dedicamos todas nuestras energías, todas nuestras fuerzas para nosotros, para nuestra familia, para los nuestros. Y no digo que eso esté mal, pero recuerden, el servicio a la iglesia también tiene que ser así, de esa manera. Amén. Dando todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía, todo nuestro tiempo. Dice Primera de Pedro 4:10, dice allí Primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mis hermanos, si tú eres creyente, escúcheme bien, si tú eres creyente, tú debes estar seguro, mis hermanos, mire, que Dios te ha capacitado con algún don. No puede ser que tú seas creyente, que hayas aceptado a Cristo como Señor y Salvador y que Dios no te haya dado ningún don. Tú tienes uno o más dones, por lo menos como mínimo uno, pero Dios te ha dotado de dones. ¿Para qué? Para servir en la iglesia. Y seguro, mis hermanos, que Dios te ha dado dones y debemos ponerlos al servicio de la iglesia. Para eso son los dones, para ponerlos al servicio de la iglesia. Así que, mis hermanos, mire, si hay algo que nosotros también como iglesia cometemos muchas veces, y es triste, es que muchas veces nos comparamos con otros hermanos. Nos queremos comparar con otros hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Mire, porque muchas veces queremos ser como queremos hacer aquello, mis hermanos, y mire, Dios
mis hermanos, Dios da dones a cada uno como Él quiso, dice el apóstol Pablo, como Él quiso. Y Dios ha dado a ciertas personas, ha dado unos dones, ha dado unas habilidades, y a otras personas ha dado otros dones y otras habilidades. Y Él los ha dado como Él le ha parecido en su soberanía. Los ha dado. Entonces, mis hermanos, nos ha dado ciertas capacidades, nos ha dado ciertos dones. Y cuando venga el Señor, cuando venga nuestro Señor, Él, nuestro Dios, nos va a demandar los dones que nos ha dado a nosotros. Él no va a demandar de nosotros los dones que le ha dado al otro, al que está al lado de nosotros, no, sino a los dones que nos ha dado a nosotros. Amén. Así que no nos comparemos con los demás. No nos comparemos con los demás hermanos. Todos tenemos capacidades, unos tienen esto, unos tienen otro, unos tienen dones para la enseñanza, otros tienen el don de la misericordia, otros tienen otros dones de servir con los niños, otros tienen el don de consolar, etcétera, etcétera, pero Dios ha repartido esos dones como Él ha querido. Amén. Y en ese sentido, Dios no le pide a todos lo mismo. A todos no nos va a pedir lo mismo, sino el don que nos ha dado cada uno. Así que miembros de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, escúcheme bien, si tú quieres cultivar una pasión por la iglesia local a la que tú perteneces, debes recordar que la iglesia local, que la iglesia es un organismo a través del cual Dios está llevando su mensaje al mundo. Esta iglesia, mis hermanos, y todas las iglesias locales son un instrumento que Dios usa, mis hermanos, para llevar su obra en el mundo. Y esa iglesia, muchas veces, mis hermanos, nosotros la tomamos a la ligera. No la valoramos. Y repito, es un instrumento poderoso que Dios usa para salvar a pecadores. Es un instrumento que Dios usa para edificar a los santos, a cada miembro de una iglesia, con todas las debilidades, con todos los errores, con todos los fallos que nosotros podamos tener y que tiene la iglesia. Con todos esos fallos, Dios usa su iglesia, mis hermanos, porque ese es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, es a través de la iglesia que Dios extiende su gracia y su misericordia. Es a través de la iglesia, que Cristo proclama su evangelio. Es a través de la iglesia, mis hermanos, que Dios nos está edificando a cada uno de nosotros como sus santos. Y es a través de la iglesia que Dios salva a pecadores. Amén. Todo eso lo hace Dios a través de la iglesia. Segunda de Corintios 4:7, para terminar, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, dice el apóstol Pablo. Tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y es por eso, mis hermanos, mire, que cuando uno ve esas debilidades dentro de la iglesia, mire, eso nos va a llevar, mis hermanos, nos debe mover a decir, mire, qué bueno es el Señor. O como cantamos, cuán grande es Dios. Cuando vemos la iglesia con todas sus imperfecciones, con todas sus debilidades, con todos sus fallos como los tenemos que decir cuán grande es nuestro Dios. ¿Saben qué? Nuestro Dios está usando la iglesia, así de débil, así de imperfecta como es, para hacer su obra. ¿Y saben por qué? Porque el poder es de Él y no de nosotros. Amén. El poder es de Él y no es nuestro. Así que con el versículo que empezamos, 1 Timoteo 4:15, dice el apóstol Pablo, la iglesia, la casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Y eso, mis hermanos, mire, eso significa que cada domingo, cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, en este local, estamos nosotros, la iglesia congregada, pero Dios está allí en medio de nosotros. Amén. De una manera especial. Cuando nos congregamos de esta manera, Dios está ahí de una manera especial.
Y en esa manera especial que está en medio de nosotros, Él manifiesta su gloria, dice la palabra de Dios, Él manifiesta su gloria de una manera especial, y en ese lugar donde los creyentes se reúnen, donde nosotros nos reunimos como iglesia. ¿Y eso cuándo es? En el día del Señor, para adorarle, para darle gloria a nuestro Señor. Y no solo eso, mis hermanos, sino que el mundo, mis hermanos, por eso el apóstol Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Porque en un mundo, en una sociedad, en una cultura que nosotros vivimos, donde abunda la mentira, donde abunda el engaño, donde abunda la corrupción, el único lugar, escúcheme bien, el único lugar que Dios tiene en el mundo como baluarte de la verdad es la iglesia. Es la iglesia. En medio de un mundo que vive de mentiras, de engaños y de corrupción, este pequeño espacio como iglesia es la que Dios usa, como dice Pablo, como columna y baluarte de la verdad. Amén. Esa es la iglesia. Amados hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, que el Señor nos bendiga, que nos ayude. Esto es palabra de Dios, para que cada uno de nosotros seamos, mis hermanos, de verdad, una iglesia apasionada, fervientemente y comprometida con la iglesia local a la cual nosotros pertenecemos. Ánimo, mis hermanos, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Señor, por en esta mañana, a través de tus santas escrituras, poder comprender, Señor, cómo tú amas a la iglesia y lo importante que es, Señor, para ti tu iglesia, oh Dios Santo, y cómo tú usas tu iglesia, Señor, como columna y baluarte de la verdad en este mundo, Señor, para salvación de pecadores, para edificación de los santos, oh Señor, pero también, oh Dios Santo, para que podamos ser, Señor, luz y sal de este mundo, Señor. Amado Padre, te damos gracias, muchas gracias por nuestra iglesia local. Y oramos, Señor, por cada miembro, Señor, de esta iglesia local, pero también por cada una de las personas, Señor, que están reunidas en este lugar, Señor, y que no conocen de ti. Oramos por ellas, Señor, para que lleguen algún día, Señor, al conocimiento de tu verdad y puedan ser, Señor, salvados por tu gracia y por tu misericordia, Dios. Amado Señor, guíanos como iglesia, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, nuestros fallos, y pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús, que tú cada día nos sigas guiando con tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíes con tu palabra cada día, Señor, y que nos ayudes cada día, oh Dios, como iglesia, a ser una iglesia apasionadamente, Señor, apasionadamente comprometida con esta iglesia local, una iglesia que tú has redimido con tu sangre, oh Señor. Pon en nuestros corazones, Señor, el deseo, el anhelo, Señor, de servirte con todo nuestro corazón, Señor, y poner en funcionamiento los dones que tú nos has dado, Señor, para el fortalecimiento y para la edificación de tu cuerpo, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad. Resplandor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo.
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Querido Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este culto, Señor, que ha sido para ti, Señor, que te hemos dado, Señor, tanto la alabanza, Señor, la palabra, Señor, y sabemos que todo viene y proviene de ti, Señor. Te agradecemos, Señor, pero también te ponemos delante de tu presencia, Señor, que nos cuides y nos protejas, Señor, camino a casa, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, durante toda la semana, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén.